Hoy vamos a hablar de derechos LGBT y para eso tenemos a dos expertas en el tema, que son de la casa además. Las voy a presentar. Ellas son Flavia Masencio, que es titular de la Defensoría LGBT del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo. Es presidenta de la Federación Argentina LGBT, docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata y del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo. Y nuestra otra docente invitada es María Rashid. Ella es titular del Instituto contra la Discriminación, también de la Defensoría del Pueblo de Cava. Es integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina LGBT, presidenta de la Mesa Nacional por la Igualdad y profesora de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo. No sé si pudo entrar María. Sí, acá estoy. Llegaste. Sí, mil disculpas, nos tienen un poco enloquecidas con el tema del Papa y estoy así de entrevista en entrevista, pero ya está. Sí, justo les tocó el día, sí. Así que bueno, por ahí pueden aprovechar a comentar un poco de eso. Dale, bueno, cuando quieras, María, arrancás vos, ¿verdad? Sí, yo le comparto ahora el power. Ahí arrancamos. Bueno, buenísimo. Gracias, Sonia, como siempre, por la invitación. Muchas gracias. Mientras tanto, sí, aprovecho para comentar, como saben, el Papa se expresó en un documental a favor de las uniones civiles para parejas del mismo sexo, hablando de que veía positivo el reconocimiento de derechos de las familias compuestas por parejas del mismo sexo. Pero bueno, un poco nuestra posición es que no nos sorprendió demasiado porque mientras que fue cardenal acá en Argentina tenía una posición parecida, quizás no tan pública, pero él sí se expresó a favor de avanzar con la unión civil. De hecho, hizo algunos acuerdos con algunas organizaciones, no con la Federación, pero sí otras organizaciones acordaron con el Papa avanzar por la unión civil en Argentina. Y desde la Federación considerábamos que era importante el reconocimiento de la igualdad. Por eso decíamos, nuestra campaña era los mismos derechos con los mismos nombres, porque esto nos permitía no solamente acceder al derecho a la pensión, a la obra social, a la herencia, un montón de derechos que sí reconocía también la unión civil, sino que además nos posibilitaba el acceso a la igualdad como mensaje del Estado, la igualdad jurídica, la igualdad de oportunidades, la igualdad como mensaje de la sociedad y del Estado, que es una herramienta fundamental para trabajar contra la discriminación y la violencia en la vida cotidiana, ¿no? La ley de unión civil para nosotros es una ley de apartheid. Siempre contamos como ejemplo lo que pasaba con africanos y afrodescendientes en algunos países de África y de otros países del mundo, en donde estas leyes de apartheid, por ejemplo, les permitían viajar en colectivo, pero en la parte de atrás, les permitían ir a la universidad, pero en la universidad especialmente para afrodescendientes. Y estas leyes, si bien parece que reconocen algunos derechos, porque en su momento no podían viajar en colectivo, no podían acceder a la universidad, lo que hacen es perpetuar la discriminación y la violencia, ¿no? Son leyes que nos ubican como ciudadanos de segunda, y lo que genera eso es un mensaje de desigualdad que bueno, lo que hace es dar lugar a la discriminación y la violencia en la vida cotidiana. Y por eso no estamos de acuerdo con este tipo de leyes o con este tipo de propuestas. Y además es una estrategia, la estrategia de la Iglesia para evitar el acceso al matrimonio igualitario y el acceso a la igualdad. De hecho, acá Bergoglio llegó a proponer lo de la unión civil cuando vio que estábamos llegando al matrimonio igualitario, porque antes también se oponían a la unión civil, ¿no? Ahora lo hacen a nivel internacional, ven que se está avanzando en el mundo
el reconocimiento del derecho al matrimonio igualitario, entonces proponen como alternativa a la unión civil para evitar el acceso al matrimonio igualitario. Así que bueno, ya y estamos siempre llegan con un atraso importante cuando no queda otra y están exactamente. Entre la espada y la pared, bueno, aceptan lo que ya casi ni se habla de unión civil, ¿no? Ya quedó viejo. Bueno, así es. Buenísimo. Bueno, para empezar entonces con el tema de la clase de hoy, la charla de hoy, si querés, Fla, ya vayamos a la definición de grupos históricamente vulnerados. Para nosotros la definición de grupos históricamente vulnerados es muy importante porque la discriminación se da hacia los grupos históricamente vulnerados, ¿no? Hacia los grupos que están en desventaja en la sociedad. Esto a veces es importante cuando se escucha: me discriminaron por blanca, me discriminaron por linda, me discriminaron, bueno, no, la discriminación es hacia los grupos que han sido históricamente vulnerados. Nosotros puede haber hechos de arbitrariedad, de injusticia y hasta de violencia que deben ser condenados, pero la discriminación como hecho social se da hacia los grupos históricamente vulnerados. ¿Qué grupos han sido históricamente vulnerados? Bueno, hay muchísimos, lamentablemente la Ley Antidiscriminatoria Nacional reconoce muy poquitos, pero, y de hecho no está la diversidad sexual ni ninguno de sus identidades, sus orientaciones sexuales como parte de los grupos vulnerados por la discriminación, lamentablemente, en la ley nacional, pero acá tenemos algunos: mujeres, niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes, afrodescendientes, personas privadas de libertad y liberadas, la diversidad religiosa. Hay muchos grupos vulnerados por la discriminación. Y la diversidad sexual, personas lesbianas, gays, bisexuales, trans y muchas otras identidades más en esa diversidad, forman parte de estos grupos vulnerados por la discriminación. Acá nosotros un poco explicamos cómo entendemos esto de las identidades como parte de un régimen que viene a regular la sexualidad, ¿no? La sociedad históricamente ha constituido una forma de organizar categorías relacionadas a la sexualidad para ordenar la sexualidad y ponerla al servicio de la reproducción, ¿no? Esto tiene que ver con un orden relacionado al sistema patriarcal y también al sistema capitalista, ¿no? Hay un capítulo de Engels muy interesante respecto de esto. No voy a hablar de esto ahora porque necesitaríamos un par de horas más, pero hay un capítulo muy interesante de Engels en donde él habla de cómo la sexualidad y por qué la sexualidad, creo que el libro es Patria, Estado y Sociedad, y bueno, el capítulo es la familia puntualmente, y que incluso cuenta que familia viene de famulus, y famulus era un grupo de esclavos perteneciente a un solo hombre. Así que miren el origen de la palabra familia, que es la que empieza con esta regulación. Miren el significado que tenía, ¿no? Y esto está relacionado al objetivo de este orden que se le da a la sexualidad en nuestra sociedad en general, ¿no? Las categorías con las cuales la sociedad organiza la sexualidad son la de sexo, género, orientación sexual. Entonces una persona que nace con pene va a ser determinada desde que nace como un hombre. Esta va a ser una lectura que la sociedad hace de los cuerpos, y a partir de esa lectura que hace de los cuerpos de las personas al nacer, o incluso antes con una ecografía, va a determinar determinada característica que va a definir a esa persona en muchos aspectos. Uno de esos aspectos va a ser también el género, la forma de hablar, de relacionarse, el nombre que va a tener, los colores, las tareas que le van a gustar, etc. Y después la orientación sexual, quién va a elegir como desde el punto de vista del deseo o incluso desde el punto de vista del amor, ¿no? Todas construcciones también culturales. Si nace sin pene, porque la sociedad no se va a fijar, porque a veces cuando tengo más tiempo por ahí pregunto, ¿no? Bueno, ¿cómo tiene que nacer para que determinen que es hombre y que es mujer? Cuando hablo de mujer dicen, bueno, si nace con vagina. No, nadie se fija si tiene o no vagina. Lo que se fijan es si la persona que está ahora con las ecografías, ya antes de nacer,
si tiene pene o no tiene pene. Si no tiene pene, va a ser una mujer, más allá incluso de otras características que se van a leer después junto con esta, va a tener que ser femenina y le van a tener que gustar los varones. Esta es una forma establecida como históricamente la normal, la sana, y la que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Va a ser la forma histórica en la que la sociedad va a ordenar la sexualidad. Ahora, todo esto y todas estas características tienen que ver con un sistema de ordenamiento cultural. Al principio, durante muchos años, el feminismo dijo, bueno, el sexo es biológico y el género es cultural. Y van a venir las teorías queer un poco más adelante, el feminismo queer, porque de hecho quienes instalan estas teorías también son feministas, van a decir, no, el sexo no es biológico. El sexo es una lectura cultural que la sociedad hace sobre los cuerpos, pero sí, pero es parte de una lectura cultural. Y esta mirada del feminismo queer va un poco a desdibujar esta diferencia de las categorías sexo-género y va a decir en realidad es lo mismo, es una lectura que la sociedad hace sobre los cuerpos. En una época esto lo hacía el feminismo queer desde algunas universidades, algunas académicas, Judith Butler, puedo compartir algunos otros autores y autoras, pero, y por eso esto lo decíamos por ahí en algunas conferencias y charlas, sobre todo académicas, pero ahora ya no son algunos y algunas académicas desde algunas universidades quienes manifiestan esto, sino que esto es lo que dice el Estado argentino con la Ley de Identidad de Género. Cuando el Estado argentino dice, no importa el cuerpo que tengan las personas, pueden elegir su categoría de sexo en los documentos, lo que está diciendo es que el sexo no es una categoría biológica, es una categoría autopercibida y por lo tanto absolutamente cultural. Entonces ya no es la academia desde algunos lugares, de algunos países del mundo, diciendo que el sexo es una categoría cultural, sino que es ya el Estado argentino, el Estado de Bolivia, el Estado de Dinamarca y algunos estados más en los últimos años que han aprobado leyes de identidad de género, que están diciendo el sexo no es una categoría biológica, es una categoría cultural igual que el género. Este ordenamiento de la sexualidad se ve erosionado a través de los años a partir de que aparecen categorías e identidades que se apartan de esta norma, ¿no? Van a aparecer las personas intersexuales, que son las personas que tienen características en sus cuerpos que la medicina considera ambiguas, ¿no? Que no puede encajar en esos dos casilleros que construyó de hombre o mujer. Y como no los puede encajar, entonces aparece la categoría de, en su momento, hermafrodita, categorías que vienen de la medicina, ¿no? Para señalarlos y para definirnos. Y entonces ahí es donde aparecen las personas intersexuales, las personas transexuales que van a decir que no se identifican con ese sexo que fue asignado al nacer y por lo tanto van a pedir y van a exigir modificar esos cuerpos, en definitiva modificar esos cuerpos para adaptarse a esa lectura que la sociedad hace, ¿no? Que es sumamente violenta y esa lectura tiene consecuencias en los cuerpos de las personas trans tan fuertes que fíjense que la solución primera que aparece es, bueno, adaptemos los cuerpos a la lectura de la sociedad, ¿no? No tanto, por lo menos en un primer momento, modifiquemos esa lectura de los cuerpos que hace la sociedad, sino, bueno, modifiquemos los cuerpos y adaptémoslos a la lectura que hace la sociedad. También las personas transgéneros que van a decir, bueno, yo no quiero modificar mi cuerpo, pero no me siento identificada con el género y el sexo que me asignaron al nacer, quiero otro nombre, me relaciono de otra manera, me comporto de una manera distinta a la que la sociedad dice en la que tengo que relacionarme o comportarme. Y por supuesto las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, que tienen una orientación sexual distinta también a la asignada a nuestro sexo y género asignado al nacer, ¿no? Mujeres que les gustan otras mujeres, que desean a otras mujeres, varones que desean a otros varones o que les gustan a otros varones o que aman a otros varones. Esto es un resumen muy, pero muy precario de lo que son las identidades. ¿Por qué digo precario? Porque esto es tan diverso y tiene tanto que ver con la autopercepción que es imposible
generar una categorización exhaustiva de las personas, porque, por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo me enamoro solamente de mujeres, pero me gusta tener relaciones sexuales con hombres y con mujeres. Pero el amor es lo más importante en mi vida, por lo tanto yo me defino como lesbiana, porque muy de vez en cuando tengo alguna relación sexual con un varón. ¿Soy lesbiana o soy bisexual? Se pueden generar tantas preguntas como estas, tantas preguntas, y en definitiva lo que va a importar o lo que debería importar es cómo se percibe esa persona, cómo se define esa persona, que a lo que nos lleva es que estas son identidades que creamos para nombrarnos de una manera, para hablar desde algún lugar distinto al hegemónico, al que está arreglado, al de la norma. Una norma que se impone de una manera tan violenta que si te apartás de esta norma, en la historia de la humanidad, ha habido un montón de mecanismos para castigarnos. Esto es, poner el apartarse de la norma en el lugar del delito, ¿sí? Ser gay, lesbiana, bisexual, trans, fue delito en Argentina y es delito todavía en un montón de países del mundo, con penas hasta de muerte en 8 países del mundo y en muchos países con penas de muchísimos años de cárcel, 20 años de cárcel, etc. Entonces, ponerlo en el lugar del delito fue una forma de castigar a quienes se apartan de esta forma de organizar la sexualidad. Ponerlo en el lugar de la enfermedad. Era parte de las enfermedades mentales la homosexualidad durante muchos años, hasta los años 90, y después se sacó homosexualidad, pero sigue estando la transexualidad como ahora incongruencia de género dentro de estos manuales de enfermedades mentales. Y por supuesto sigue siendo pecado, porque más allá de que hayamos avanzado bastante en Argentina, el último artículo que criminalizaba la homosexualidad y el travestismo con esas palabras de manera expresa se derogó en el 2012, fíjense, no hace tanto tiempo. Formosa tenía todavía un artículo que nos criminalizaba, se aprobó la ley de identidad de género, al día siguiente dijeron, bueno, listo, no podemos seguir teniendo este artículo, y lo derogaron. Pero hasta el 2012 en Argentina se criminalizaba a la diversidad sexual de manera expresa. Y bueno, hemos avanzado en que no se criminalice ya más de manera expresa al menos. En realidad todavía los códigos de faltas de contravencionales tienen algunos artículos un poco ambiguos que a veces son leídos de una manera en la que siguen sirviendo para perseguirnos, atentado al pudor, a las buenas costumbres. No hace tanto tiempo, hace poquito, una persona de seguridad le decía a una pareja de mujeres en San Telmo que no se podían besar, porque era un atentado al pudor, ¿no? Esto sigue pasando a través de estas figuras, pero por lo menos no expresamente, no hay ninguna regulación que expresamente criminalice a la diversidad. Tampoco ya es una enfermedad, de hecho tenemos una ley de salud mental que prohíbe las terapias basadas en esto, ya esto va a hablar Flavia después, pero lamentablemente hay iglesias, incluso las mayoritarias, que siguen considerando que somos un pecado, ¿no? A veces ahora hemos avanzado y si no ejercemos parece que no hay pecado. Claro, quédate ahí, en tu casa adentro. Entonces, como decía recién, las consecuencias de apartarse a esta norma de cómo se regula la sexualidad con fines relacionados a sostener el patriarcado y el capitalismo, las consecuencias de apartarse de esa norma son la discriminación. En realidad los estereotipos son un mecanismo para la discriminación, para el estigma, para la violencia, y bueno, la punta del iceberg, así como la violencia hacia las mujeres son los femicidios, en la violencia hacia la diversidad son los crímenes de odio, ¿no? Que también están agravados por la ley de femicidio. Esto también lo va a mencionar seguramente Flavia después. ¿Dónde se da la violencia hacia la diversidad? En todos los ámbitos, como verán, ¿no? Y hay una particularidad. Mientras que otros grupos vulnerados por la discriminación, la familia es el primer lugar de contención, de apoyo, es la que da las herramientas para defenderse de la discriminación, para acompañar,
para sostener. En el caso de la diversidad sexual, muchas veces la familia es el primer lugar de la violencia, ¿no? De la violencia y la discriminación. Esto se da en este grupo vulnerado y en muy pocos otros. En realidad la mayoría del resto de los grupos vulnerados por la discriminación encuentran sostén y contención en la familia. En cambio, la diversidad sexual encuentra en la familia en primer lugar. Sí. Perdona que estamos escuchando ruido de alguien. Por favor, silencien los micrófonos. Cintia. La pandemia y las niñas en las casas. Sí, ese es un gran tema que veremos el miércoles que viene, ¿no? Totalmente, qué importante. Yo al mío lo exilié, la otra mamá se lo llevó a dar una vuelta. Sí. Pobrecito. Es tremendo. Bueno, ahora sí. Bueno, decía que los ámbitos de la discriminación hacia la diversidad son prácticamente todos, como ven acá, y el hogar es uno de los primeros lugares de discriminación y violencia en muchos casos, no en todos, por supuesto, pero sí en muchos casos. Existe la violencia institucional, que no es solamente por parte de las fuerzas de seguridad, sino la violencia de las instituciones en general, en el sistema educativo. Las personas trans, por ejemplo, son expulsadas de sus hogares y del sistema educativo a una edad desde niñas y niños, sobre todo las mujeres trans, desde niñas. Hay discriminación, por supuesto, en los ámbitos de la salud, en el trabajo, en el acceso y en la permanencia en el trabajo, dificultades en reconocimientos, ascensos, discriminación en los medios de comunicación. Todavía, lamentablemente, aunque se ha avanzado muchísimo a partir de la aprobación de leyes como matrimonio igualitario, identidad de género, todavía hay discriminación en los medios de comunicación. Lo que cambió quizás es que ahora hay una respuesta a la sociedad, ahí donde antes estaba naturalizado y nada llamaba la atención, ¿no? Antes la discriminación en los medios de comunicación era algo natural y daba hasta gracia, o era parte de los chistes de la televisión. Ahora es más difícil que aparezca, y si aparece hay una respuesta de la sociedad en general. Y por supuesto las fuerzas de seguridad, que son las que ejercen quizás la mayor violencia, sobre todo hacia las personas trans en la sociedad, en las provincias y acá en la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Todavía hay mucha violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad. Sí. Bueno, ¿querés hago la hablar vos? posta. Sí, te tomo la posta. Esto que hablaba María en relación a el origen de todas nuestras discriminaciones en relación a la diversidad sexual, la violencia que ejerce la sociedad y que ejerce y a veces en nuestras propias familias y en nuestros propios ámbitos del hogar, y también explicar que ante eso, frente a esas violencias, por supuesto tenemos dentro del movimiento LGBT procesos históricos y movimientos muy fuertes desde los cuales, agarrando justamente esto, cuando no teníamos legislación todavía específica, tratados internacionales de derechos humanos, ahí enumero algunos puntos y algunos ítems que tienen que ver con paradigmas muy importantes en relación a la protección integral de la familia, el derecho a la identidad, básicamente igualdad y no discriminación fue y es uno de los principios fundamentales con los que trabajamos en lo cotidiano, quienes trabajamos en la promoción y defensa de derechos, y el interés superior del niño, como uno de los paradigmas que hemos tomado desde los tratados de derechos humanos y que en lo cotidiano seguimos trabajando siempre. Hay más legislaciones específicas que luego vinieron, por supuesto tenemos la Constitución de la Nación que trae estos tratados al derecho interno, los tiene consagrados en la propia Constitución en el 75, inciso 22, la Constitución de Cava tiene el artículo 11, la Cava de la Ciudad de Buenos Aires, tiene el artículo 11 que es una de las primeras herramientas que nombra la diversidad sexual y la consagra en una Constitución.
Después hay legislaciones ahí que están mencionadas que tienen que ver, bueno, la 26061 es la protección integral de niñas, niñas y adolescentes, la 26171 es la CEDAW, la 26.618 es la ley de matrimonio igualitario y el artículo 42 es una legislación transitoria que habla de cómo se tienen que reparar, que proteger y no tiene que haber un trato desigual hacia las parejas del mismo sexo. Y lo que quería más que nada reflejar es que son las 26.000, que quienes trabajamos muchas veces en derechos humanos decimos, son del grupo de las 26.000. Eran todas las leyes buenas que se pudieron generar en ese tiempo y en ese proceso político histórico que tuvo Argentina, donde la verdad es que desde la diversidad y desde las organizaciones de la sociedad civil no parábamos de trabajar en el impulso de legislaciones y son estas leyes que vinieron a dar una gran transformación social a los derechos humanos. Estas son herramientas básicas que las nombro ahí, hay muchísimas más, la verdad que es imposible a veces cuando Sonia me manda el punteo, digo, ay, cómo metemos todo esto en tan pocos minutos, pero hay muchísimas más. Igual siempre saben que estamos a total disposición, tanto el equipo de Sonia, de María Elena y nosotros desde el ICD y la Defensoría LGBT a disposición para seguir profundizando y para seguir intercambiando estas experiencias. Siempre hablamos que los derechos se tienen que trabajar desde una interpretación dinámica, progresiva, integral, para resolver todas las situaciones que se nos enfrentan. La legislación está y habla de este principio básico de igualdad y no discriminación. En base a esa legislación, en base a esos principios fundamentales, Argentina fue tomando y fue creciendo en el reconocimiento de derechos y se fueron consagrando gracias al laburo de muchísimas organizaciones. Una de ellas es la Federación Argentina LGBT, que propuso muchísimas iniciativas parlamentarias. Y logramos tener, nosotros le decimos así, esa legislación de igualdad, el bloque de igualdad, que tiene que ver con una legislación específica hacia la diversidad sexual. Recién María lo nombró, una de ellas, las primeras normativas que tuvimos tiene que ver con la ley de salud mental. La ley de salud mental, al prohibir que se realicen diagnósticos basados en identidad sexual o en elección sexual o identidad de género, la verdad que nos ayuda un montón. Primero, no patologizar nuestras identidades, pero también, no sé si habrán escuchado que muchas veces vienen estas clínicas que generan, que proponen estas terapias que quieren curar la homosexualidad o convertirte, no sé, pero te proponen eso, ¿viste? La difusión de esas clínicas es eso es absolutamente ilegal en base a la ley de salud mental y en base tampoco se pueden patologizar las identidades trans en base a esta legislación y a la ley de identidad de género. Otra de las legislaciones es una legislación bisagra en materia de igualdad para la comunidad LGBT+, como decía María, hay un montón de identidades y es imposible, entonces adoptamos el más porque era imposible establecer todas las siglas y todas las identidades en una sigla. Es el matrimonio igualitario, es el tener el mismo amor, los mismos derechos con el mismo nombre. Esta fue la campaña que se instaló en el 2005, 2006, hasta el 2010, que logramos tener la ley de matrimonio igualitario y que con estos dichos del Papa hoy quedan absolutamente vigentes para seguir militándola con el mismo amor, los mismos derechos, con los mismos nombres. Así que vuelve a tener ese fin simbólico de comunicación tan fuerte con los mensajes de igualdad cuando tienen que venir desde el Estado. La ley de matrimonio igualitario es la 26618, cambió una palabra, en vez de decir hombre-mujer decía contrayente, con esa palabra y el peso político, ¿no?, de las palabras, se cambió absolutamente todo el paradigma de diversidad, todo el paradigma de igualdad hacia el reconocimiento de nuestros derechos y de nuestras familias. La ley de identidad de género, si bien se habla siempre del paradigma más importante con matrimonio igualitario porque abrió la puerta a muchísimos avances legislativos en materia de igualdad, esta entendemos, por lo menos desde la diversidad, nuestra posición, entendemos como la más revolucionaria, con lo que explicó hoy María en relación a romper con este paradigma del sexo cultural o sexo biológico y entenderlo y de construirlo de la manera que lo hizo esta ley.
es realmente revolucionario y es un proceso que da la apertura que Argentina tiene la primer ley de identidad de género del mundo que no patologiza las identidades trans, que no trata de enfermas a las personas trans, que garantiza que cada persona pueda ser reconocida conforme el sexo género, conforme se autopercibe, eso dice la ley, que tiene ese derecho. Y en ese proceso histórico la definición es muy corta, yo lo quiero pasar rápido porque tenemos siempre poco tiempo, pero les vamos a dejar el power a Sonia para que lo pueda compartir. La definición es muy corta y tiene que ver eso, tiene que ver con esta vivencia interna y este reconocimiento, cómo se garantizan los procesos al acceder al cambio registral de manera administrativa, gratuita, en forma sencilla, con una simple declaración de la persona, sin que se tenga que someter a ningún protocolo médico, psiquiátrico, psicológico, sin pasar por ninguna instancia judicial, sin que se le exija un tratamiento hormonal o una cirugía de modificación corporal, simplemente con la sola voluntad de la persona. Eso es una ley, cuando hablamos de derechos humanos, basada fundamentalmente en el derecho a la autonomía corporal, a la autonomía de decidir sobre su propio cuerpo, su plan de vida y su individualidad. Lo único que se va a cambiar en la partida de nacimiento es el nombre y el sexo género, es lo único. Los demás datos filiatorios siguen intactos, el número de documentos sigue intacto, hay una continuidad de la persona jurídica, eso va a seguir igual. Se establece un principio de confidencialidad, no es que van a testar tu partida de nacimiento y te la van a dar toda enmendada, como pasaba antes cuando accedías a los cambios registrales por órdenes judiciales. Se hacía una anotación marginal como pasaba con los divorcios, por ejemplo. Ahora hay un derecho a la confidencialidad, entonces esa partida de nacimiento se va a modificar y va a quedar reservada, resguardada, y entonces la única persona que va a poder verla nuevamente si tiene ganas es la propia persona, con ese interés legítimo en querer verla. Pero se le va a otorgar una nueva partida de nacimiento con los datos como los pidió, con el nombre como se autoperciba, y esa partida de nacimiento es con la que va a ser el nuevo DNI. Pero no va a cambiar nada más que eso, nada más que el nombre de pila y el sexo género. Hay confidencialidad. Esta ley también es una de las primeras del mundo que garantiza que niños, niñas y adolescentes menores de 18 años puedan acceder a esos cambios registrales, con el resguardo de que acá también viene atravesada esta ley con la Convención de los Derechos del Niño, tiene que tener el acompañamiento de la figura del abogado o abogada del niño en ese proceso de cambio registral, eso con otro resguardo. También permite que personas migrantes puedan acceder a esos cambios registrales. Esto implica que no podemos cambiar la partida de nacimiento del país de origen de la persona migrante, pero sí la legislación argentina va a respetar los documentos que emita el país, los documentos que emite Argentina van a respetar la identidad de género autopercibida de la persona trans. Es uno también de los pocos países del mundo que así lo garantiza. Por eso hablamos del cambio de paradigma total y revolucionario y de muy de avanzada todavía. Todavía digo porque no hay leyes de identidad de género tan buenas en el mundo que tiene Argentina, que ha logrado Argentina. El trato digno, y esto tiene que ver, y lo establece la propia ley de identidad de género, tiene que ver con que no hace falta realizar el cambio registral, porque el cambio registral es un derecho, no es una obligación. No hace falta que la persona tenga que ir a hacer el cambio registral al registro civil para que se le garantice el trato digno, el respeto a su identidad y expresión de género. Eso se tiene que garantizar sí o sí, haya hecho o no el cambio registral. Y desde esta Defensoría LGBT tenemos muchísimos materiales emitidos en ese sentido para establecer cómo se tiene que resolver el trato digno cuando quieran hacer trámites en los que se tenga que consignar algún dato que figura en el DNI.
La salud integral también es un derecho que garantiza la Ley de Identidad de Género en el artículo 11. Es uno de los artículos que garantiza que todas las personas trans tienen derecho a la salud integral, y eso está consagrado en el plan médico obligatorio. Es decir, que tanto hospitales públicos, obras sociales o prepagas, en las prestaciones más básicas, en ese piso mínimo que establece el programa médico obligatorio para las prestaciones, tiene que ofrecer esa cobertura. Por supuesto hay resistencia de obras sociales y prepagas, pero la verdad que se resuelven y siempre se ganan cuando se mandan cartas documento, cuando se hacen reclamos ante la Defensoría del Pueblo, cuando se hacen gestiones, porque la ley es súper clara en este sentido. Las personas trans tienen derecho a la salud integral. Hace muy poco sacó el Ministerio de Salud, ahora podemos decir Ministerio de Salud de la Nación, actualizó la guía de atención integral de salud para personas trans que se había emitido en el 2015, y sacó una nueva con un nuevo material ayornado y actualizado, también muy recomendable para poder ver y para poder conocer más de la salud integral de las personas trans. Hay más legislaciones, avísenme si voy muy rápido, hay más legislaciones que vinieron a incorporarse a este bloque de igualdad, como hoy decíamos. Tenemos la Ley de Reproducción Humana Asistida, la Ley de Coberturas de las Leyes de Reproducción Humana Asistida, que también establece que cualquier persona mayor de 18 años pueda acceder a estas prestaciones, también incluidas en el programa médico obligatorio. La legislación habla de que está prohibida la discriminación hacia la orientación sexual, habla específicamente de la diversidad, esta legislación, y podemos acceder. Dimos una gran batalla, nosotras, digo las lesbianas, porque los primeros proyectos de ley de reproducción humana asistida exigían diagnóstico de infertilidad para poder acceder a estas técnicas. Y nosotras no tenemos diagnóstico de infertilidad, es que por nuestras prácticas no vamos a quedar embarazadas. Entonces, lo que decíamos era que teníamos el derecho de acceder a esas legislaciones, a esa cobertura, sin necesidad de tener un diagnóstico de infertilidad. Y no nosotras solamente, sino también las personas solteras que querían acceder a estas legislaciones. Así que dimos una gran batalla y salió una legislación muy inclusiva, que garantizó ese acceso a todas las familias y a todas las personas. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. María, vos decime si querés intervenir en algún momento o aportar. Estamos cuando quieras, si no yo sigo. Seguí, no hay problema. Bueno, cualquier cosa. Dale, acotás. Dale. Dale. No, pues agarro la palabra y se la robo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales es una legislación que hoy habló María de esto que muchas veces se generan en uno de los ámbitos de violencia, que tienen que ver con los medios de comunicación y que tienen que ver a veces con cómo se estereotipan a nuestras identidades o se burlan de nuestras identidades en distintos programas de televisión. Y hoy tenemos una legislación y una defensoría del público a la que podemos recurrir cuando se generan estas situaciones, cuando se burlan algunos periodistas o cuando no se respeta la identidad de género, en cosas que son, a veces digo un ejemplo, en cosas que son muy sencillas. Hay un capítulo de Los Simpson, por ejemplo, que Homero besa a un chico. Se va de la casa, no me acuerdo cómo fue, pero hay un beso de dos hombres. Y ese capítulo a la tarde lo quitaron, al beso de los hombres. Era como que a la tarde, que había más personas y por supuesto niñas y adolescentes, no podían ver un beso de dos hombres en un dibujito animado. Ese tipo de intervención a veces tenemos que hacer, a eso que parece más sencillo, hasta lo más grosero, que es, no sé, Jorge Lanata hablando de Florencia del Ave con una catarata de insultos, tratándola como un hombre. Entonces, para eso tenemos la Defensoría del Público como un remedio al cual recurrir, y es gracias a tener esta legislación, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Ley de Femicidios, el agravante, trae un agravante, el agravante al artículo 80, que habla de los homicidios, pero basados con la motivación de un crimen de odio, basados en el odio hacia la orientación sexual, la identidad de género o su expresión.
Y desde esta Defensoría LGBT, esta Federación Argentina LGBT, nosotros desde el organismo, desde la Defensoría del Pueblo, todos los años presentamos 2 informes que tienen el informe de corto tiempo y el completo, el anual de fin de año, que tienen que ver con los informes de crímenes de odio, que lamentablemente son muchos, se engrosan cada año y a veces es como... Es poner el contrapunto. Argentina tiene una legislación tan de avanzada, la ciudad tiene una ley antidiscriminatoria muy de avanzada, sin embargo, tenemos unos informes de crímenes de odio que no se condicen con la legislación vigente. Todavía falta trabajar mucho en materia de política pública para achicar esa brecha que hablamos de llegar a transformar esa igualdad legal que hemos conseguido en igualdad real. Otra de las legislaciones que también han sido muy buenas y han contemplado muchísimos aspectos en relación al reconocimiento de nuestras familias tiene que ver con el Código Civil y Comercial, que por ejemplo, estableció a la voluntad procreacional como una nueva fuente de filiación y en ese sentido también ese código pasó a plasmar algo que veníamos batallando mucho en la jurisprudencia, que tenía que ver con la voluntad procreacional, era la ficción jurídica creada en personas del mismo sexo cuando no teníamos vínculo biológico con nuestros hijos. Entonces exigimos que el reconocimiento de nuestra filiación se base en ese amor, en esos actos volitivos que tuvimos al momento de procrear. Y eso lo batallamos mucho en la justicia, se creó una jurisprudencia que después tomó el nuevo código en el 2015, que pasó a ser una nueva fuente de filiación. Ahora tenemos fuentes de filiación por nacimiento, por adopción y la derivada de las técnicas de reproducción humana asistida, que se llama voluntad procreacional. El Código Civil mejoró un montón, es un código civil humanizado, como le decimos, es un código civil que ahora está pensado en los derechos de las personas, pero en materia de diversidad con nosotros en algunas cuestiones todavía se quedó corto, estableció un límite a la filiación de las personas, una persona solamente puede tener 2 vínculos filiatorios y en materia de derecho de familia y en cuestiones de familia, hay familias que tienen... Que hay reconocimientos de triple filiación en Argentina, por ejemplo, niñas que tienen 2 mamás y un papá o 2 papás y una mamá, entonces hay reconocimientos de todas las conformaciones familiares que por ahí escapan a lo que hoy está establecido en el código. Entonces, para hacer ese reconocimiento legal de esas constituciones familiares, hoy tenemos que pedir la inconstitucionalidad del código y lo estamos litigando. Y también quedó afuera la gestación solidaria, una de estas nuevas, es una técnica de reproducción humana asistida, que se llama gestación solidaria, y desde esta Defensoría del Pueblo hemos iniciado un amparo de incidencia colectiva y que tiene una medida cautelar vigente desde el 2017 a la fecha, hace 3 años, que es la única jurisdicción del país que tiene regulada a través de ese amparo de incidencia colectiva, las inscripciones de los niños que nazcan por las técnicas de gestación solidaria acá en la ciudad de Buenos Aires. Hay leyes de cupo laboral, también lo menciono como legislaciones positivas y afirmativas, estas que promueven la igualdad y la inclusión real. Y hace muy poco, durante la pandemia, una de las legislaciones que salió tiene que ver con el DNU, el Decreto de Necesidad de Urgencia Presidencial, que estableció un cupo laboral para la administración pública, un cupo laboral en la administración pública nacional. Esas son algunas, también un resumen de la legislación vigente en materia de igualdad. Menciono la agenda pendiente, creo que estamos medio bien con el tiempo, que tiene que ver con lo que estamos necesitando y las exigencias del colectivo hoy, hay muchas propuestas legislativas, pero nosotros trabajamos fuertemente y resumo en estas: la Ley Integral Trans, una ley que está pensada como una batería de políticas públicas. Ustedes saben que para las personas trans, ustedes no sé si saben, pero en Argentina y en América Latina y el Caribe, la expectativa de vida de la población trans es muy baja. Hoy les hablaba del informe de crímenes de odio,
tenemos un promedio de muertes que van entre 25 y 30 años en esos crímenes de odio, cuando haces esa lectura y empezás a sacar datos finos y empezás a desmenuzar para estudiar por qué hacemos ese informe, y tiene que ver también con tener estos números registrados y es todavía muy abrumante ver que la expectativa de vida desde hace tanto tiempo es tan baja, es la mitad de lo que es el promedio en América Latina y el Caribe para todo el resto de la población. Entonces, es necesario pensar una política pública específica para trabajar en revertir este número. Y entendemos que está muy bien que se promuevan legislaciones que tengan que ver con la inclusión laboral y con el cupo, pero eso no alcanza y no va a alcanzar para revertir ese número, porque hay mucha población trans también que es menor o que es mayor de esa franja etaria que es la que va a poder acceder al cupo laboral. Entonces, cuando pensamos en una ley integral, tiene que ver con eso, con pensar específicamente en niñez, en adolescencia, en adultos y en adultos mayores, para pensar políticas públicas específicas para toda la población trans en Argentina, desde la vivienda, la educación, la salud, el acceso a la justicia, por supuesto el trabajo y el acceder a un sistema jubilatorio específico. Esa es la ley trans que está en el Congreso de la Nación. La Defensoría del Pueblo también la presentó, el defensor tiene iniciativa parlamentaria y la presentó en la legislatura porteña, tiene estado parlamentario, y estamos insistiendo para que se avance y se impulsen. Una reforma a la ley antidiscriminatoria nacional. La ciudad tiene ya una ley antidiscriminatoria muy avanzada, pero nos falta todavía promover una legislación específica que sirva para trabajar eficazmente contra la discriminación. No es solamente que nos falte nombrar a distintos grupos vulnerados, no está la diversidad sexual contemplada en la Ley Nacional Antidiscriminatoria, que es vieja, que es del año 88, tampoco están las personas con discapacidad, por ejemplo, faltan distintos grupos vulnerados que no están incorporados, y la legislación que pretendemos consagrar, la presentamos, creo que este es el 11º año que impulsamos esta legislación en el Congreso Nacional. Llegamos a tener algunos dictámenes, pero no hemos podido todavía darla de avanzada. Cuando se creó la federación, uno de los 5 puntos que teníamos como objetivo de la organización era la reforma a la ley antidiscriminatoria, y nosotros nos constituimos en el 2005 y estamos en el 2020 y todavía no hemos podido avanzar con esa legislación que pensábamos que era una de las más sencillas, porque los otros objetivos, matrimonio igualitario, identidad de género, los contenidos de la educación sexual, de la diversidad en la educación escolar, la derogación de todos los artículos que nos criminalizaban. La verdad que logramos todos los objetivos aquellos, pero no podemos todavía lograr una ley antidiscriminatoria nacional, que es por lo que vamos y es por lo que estamos trabajando fuertemente, para trabajar eficazmente la discriminación. Y entendiéndola, como decíamos hoy, es el primer eslabón de una cadena más importante que puede llegar a esa punta del iceberg con esos crímenes de odio. Por eso es tan importante para nosotros detectar la discriminación, porque tenemos que detectar esa primera violencia para erradicar las demás, y una violencia tan fuerte que puede ser tan expresiva como un crimen de odio. La actualización de los contenidos de la ESI, no sé si querés agregar acá, Macu, que tiene... ¿Por qué queremos actualizar los contenidos de la Ley de Educación Sexual Integral? En realidad la Ley de Educación Sexual Integral, la batalla que perdimos cuando se aprobó esa ley es que no logramos incluirle contenidos, ¿no? Es una ley muy buena, que fue un avance extraordinario en ese momento, en el momento en que se aprobó, pero una batalla perdida. Si bien ganamos la batalla de aprobar la ley, perdimos la batalla de meterle los contenidos a la ley, ¿no? Y eso da lugar en que incluso algunas escuelas religiosas, se dé educación sexual integral, pero con un contenido bastante discriminatorio y opresivo para las mujeres, para las diversidades, etc. Aún así, cuando Flavia dice que
que logramos el objetivo en relación a los contenidos de educación sexual integral es porque con el Ministerio de Educación de la Nación, durante el gobierno de Cristina Fernández, logramos participar en la elaboración de materiales para la educación sexual integral que se distribuyeron en todo el país. Eso no quiere decir que en todas las escuelas, porque muchas veces algunos gobiernos lo guardaron en algún depósito y no permitieron su distribución, pero esos materiales en esos materiales sí logramos incluir bastante contenido de diversidad en general. Lo que pasa es que se actualizaron hasta antes de la Ley de Identidad de Género y después no llegamos a hacer una nueva actualización. Y la actualización que está pendiente en la educación sexual integral tiene que ver con la desbinarización de la educación sexual integral, que es algo muy profundo, que es muy transversal, que requiere de la revisión de todos los materiales, de principio a fin, y esa es la actualización pendiente, ¿no? Que es algo que estamos tratando de trabajar ahora y que tiene que ver con eso. Nosotros sostenemos que las categorías de sexo-género binarias, que son la base, lamentablemente, también de la educación sexual integral, son también una base de todas las violencias y discriminación hacia las diversidades y hacia las mujeres. Por lo tanto, es muy importante, esta tarea es muy profunda, tiene que ver con una batalla cultural muy profunda también, y es parte de lo que está pendiente, ¿no? La desbinarización, decimos nosotros, de la educación sexual integral primero, después de la educación en general. Todavía hay escuelas que los niños y las niñas pueden elegir distintos deportes, tienen que elegir distintos juegos, bueno, todo eso hay que deconstruirlo, ¿no? Y es una de las grandes tareas pendientes que tenemos. Después, si querés, sigo yo. Está pendiente también la Ley de Gestación Solidaria, que es una ley que tenemos propuesta en el Congreso para regular una técnica que ya se realiza en el país, pero que no tiene una regulación para proteger tanto a la persona gestante, que es la persona que gesta a un bebé, como a la familia que recurre a esta técnica de fertilidad asistida, que es la gestación solidaria o gestación por sustitución. Estaba en el proyecto de Código Civil que el Ejecutivo había mandado al Poder Legislativo en la época del gobierno de Cristina Fernández, era parte del proyecto que los juristas habían elaborado a pedido de la presidenta en ese momento, pero la Iglesia logró modificar y sacar la gestación por sustitución del Código Civil, y se acordó en ese momento hacer una ley especial que después todavía no se aprobó. De todas formas, es una técnica que se realiza en Argentina y no está regulada, lo que requiere una regulación para proteger a todas las partes que se involucran en esta técnica. Y bueno, por supuesto que está pendiente la ley de aborto legal, seguro y gratuito, que hace poquito el presidente dijo que en unos días ya va a mandar al Congreso. Esperamos que sea muy pronto y que se apruebe y que sea ley. Y bueno, hay otras leyes de la agenda pendiente, pero creo que ya llegamos al tiempo, ¿no? ¿O nos pasamos? Creo que estamos bien. Tienen tiempo, tienen unos minutos más y después tenemos lugar para preguntas. Así que si quieren seguir un ratito más, pueden, como ustedes quieran. La verdad que no, acá ya terminábamos la presentación, por ahí nos apuramos, pero como era poquito el tiempo para nosotras, como que hicimos todo rápido. Sí, nos zarpamos, me parece. Yo creo que no respiré, por eso, viste, en un momento dije... Bueno, acá tenemos algunas preguntas que fueron llegando, así que si quieren yo se las hago y vemos si aparece alguna más y vamos viendo. A ver, una es en el caso de niños y adolescentes que ya cuentan con el cambio de género realizado, ¿tienen la posibilidad de elegir, por ejemplo, en qué grupo quiere realizar educación física? Si el colegio aún lo separa en varones y mujeres. Claro, ese es un gran tema, ¿no? El tema de la educación física sigue siendo uno de los grandes
grandes Nosotras, lugares de construir. claro, nosotros siempre bregamos porque todas las personas puedan elegir qué actividad física quieren realizar, ¿no? Si podemos aprovechar que acá hay como un espacio de posible decisión y proponerle a la escuela que la persona lo elija, siempre es lo mejor. Pero en realidad lo que hay que construir es que estos espacios estén divididos por sexo y género, ¿no? Porque si la persona eligió un género o un sexo distinto al que le fue asignado, quizás la solución en una escuela sería, no, bueno, ahora tenés que hacer la actividad que te corresponde por tu género y tu sexo. Y esto sería tan discriminatorio y arbitrario como que las personas cis, las personas que aceptan su género o sexo asignado al nacer, tengan que hacer esa actividad y no puedan elegir otra tampoco, ¿no? Entonces, siempre lo mejor es que la persona pueda elegir. Si esta es una excusa para que pueda elegir, genial. Pero en realidad es nada más que una excusa. Todas las personas deberían poder elegir la actividad física que quieran realizar. ¿Cuántas niñas hay que quieren hacer fútbol y no las dejan? Porque sus opciones son vóley y gimnasia, ¿no? Y bueno, y viceversa también. Niños que quieren hacer otras actividades y que solo pueden hacer fútbol y otro tipo de actividades. Sí. Perdón, que yo había hecho esa pregunta y al respecto, lo que hizo el colegio fue poner actividad, en el caso de los deportes, fútbol femenino y fútbol masculino, para las que quisieran hacer fútbol. Lo que pasa es que es un chico que por su condición física y por la fuerza que tiene, por ahí es un deporte donde se siente más a gusto con las chicas por una cuestión de esfuerzo, ¿no? En el grupo de los varones se siente como disminuida, entonces esto es bastante complejo, porque no ella misma todavía aún, al ser adolescente, no sabe dónde ubicarse, si con los varones o con las mujeres en el caso del fútbol, por ejemplo. Es conveniente Alejandra, que sea mixto, que la educación física sea mixta en los colegios. y yo, en mi opinión, sería lo ideal. Ahí hay mucho por deconstruir todavía, Claro. Porque no solamente tiene que ver con lo que pasa en las escuelas, con lo que pasa en los deportes federados, por ejemplo, ¿no? Nosotros siempre ponemos el ejemplo, cuando nos hablan del tema de la contextura física, siempre ponemos el ejemplo, ¿a dónde hubiera jugado Messi, no? Tan chiquitito y de contextura tan pequeña, ¿dónde hubiera jugado Messi? Hubiera tenido que jugar con las mujeres, porque su contextura es pequeña. En realidad creo que lo ideal sería que, mirá, siempre pensamos en dos soluciones en eso, o tendría que ser mixto con diversidad de cuerpos en los equipos, o si la cuestión de la contextura es importante para algún deporte en particular, como lo es, por ejemplo, en el deporte en el que se levantan pesas, por ejemplo, etcétera. Bueno, ahí hay una diferenciación de los cuerpos en relación a la contextura, pero no en relación a los sexos necesariamente. Y que haya mayoría de varones en las contexturas más grandes y mayoría de mujeres en las más pequeñas no implica que por ahí hay varones muy pequeños y hay mujeres muy grandotas. Por lo tanto, habría que diferenciarlos por otras cuestiones si fuera necesario, porque creo que lo ideal sería que haya diversidad. En el fútbol, en el hockey, en muchos deportes hay muchas funciones dentro de un equipo que pueden ser llevadas adelante por contexturas también diversas. Entonces, creo que habría que pensar las cosas con otras miradas, ¿no? Lo que pasa es que el sexo es una categoría que tenemos tan fuerte como que fuera unos anteojos a través de los cuales vemos todo lo demás, ¿no? Y es muy difícil sacárselos. Pero bueno, hay que ir deconstruyendo. Acá hay otra pregunta que tiene que ver con eso también, supongo que en relación a lo que estabas diciendo recién, pregunta por ¿y los vestuarios? ¿Qué se hace con los vestuarios? ¿Cómo deberían ser? ¿Cómo se deberían organizar? Esto Igual que los baños. La verdad es que hoy los sexos no están definidos por los cuerpos. Legalmente, en nuestro país, ya no lo dice Judith Butler desde San Francisco, lo dice el Estado argentino, los cuerpos no tienen nada que ver con los sexos. Entonces, ¿qué sentido tiene la diferenciación de sexos en los baños y en los vestuarios y en las duchas? Y habrá que hacer lugares donde se preserve la intimidad de las personas en general,
¿no? Por ejemplo, en la Universidad de La Plata, donde nosotras somos docentes además, los baños son mixtos. Y cualquier tipo de cuerpo entra a cualquier tipo de baño. Y al principio, no voy a negar que era medio raro cruzarse con un varón Sí. en el baño, en el recreo, pero la verdad es que ya es tan natural que todo el mundo entra a cualquier baño, ¿no? Así que es algo a deconstruir. Se va haciendo. Yo creo que la ley de identidad de género fue un puntapié hacia esa deconstrucción, pero todavía falta mucho para llevar esa ley a la cultura y a la sociedad, ¿no? Ujú. Totalmente. Como en las casas dicen también, ¿no? ¿Quién tiene un baño para hombres y para mujeres en su casa? No, usamos todos el mismo baño. Bueno, acá una pregunta en relación a bibliografía. Piden si pueden compartir alguna bibliografía sobre la triple filiación, que es algo que mencionó Flavia, ¿no? Sí. ¿Habrá? No sé si hay. Hay que escribir el libro. Bueno. Sí, Somos bastante innovadores en estos temas, así que la verdad que hay poca, de las cosas que hablamos en general hay poca cosa escrita. ¿Sabés que la triple filiación? Sí, de Antonio, yo escribí un artículo que está en la ley, pero te lo voy a pasar, creo que es lo único que escribí, porque no es de vaga, es que la verdad que no tenemos tiempo muchas veces y por ahí escribimos amparos larguísimos, que eso tendríamos que ver cómo lo sistematizamos y lo ponemos en un texto. Claro. Pero justo de la triple filiación escribimos un artículo más coloquial basado en los derechos de Antonio. El derecho a, ¿cómo es que dijo un funcionario? No le tenemos miedo al exceso de amor, dijo un funcionario. El jefe de gabinete, les cuento la anécdota, íbamos a la entrega de documentos de Antonio, le iban a entregar el documento a Antonio, donde decía que tenía 2 mamás y un papá, el primer documento en Argentina que iba a decir eso. Y entonces, como eso fue algo que autorizó por vía administrativa el gobernador Daniel Scioli en su momento, nos dicen que querían entregar el DNI en la Casa de Gobierno. Y cuando estábamos yendo para allá, nos dicen que la conferencia de prensa donde iban a entregar el DNI iba a hablar Pérez, que era el jefe de gabinete. Y a Pérez no lo teníamos mucho hablando de diversidad, ni de diversidad familiar, ni todo eso. Por lo tanto, teníamos un poco de curiosidad y confieso que hasta un poco de miedo de qué podía decir Pérez sobre el tema de la triple filiación en la conferencia de prensa, pero la verdad que fue puro prejuicio porque dijo esta frase tan hermosa, ¿no? Cuando nos llegó el tema, que le habíamos planteado a la directora del Registro Civil, cuando nos llegó el tema, dijo Pérez, no nos dio miedo el exceso de amor que va a tener Antonio, ¿no? 2 mamás, un papá, un montón de tíos y tías, 6 abuelos y abuelas. Así que tiró esa frase maravillosa. Sí, sí. Bueno, acá les sigo con otra pregunta. Preguntan si se está dando la ayuda económica a través del subsidio nacional a acompañar para mujeres o personas diversas que todavía no se homologó. La pregunta es, me enriedo porque está larga la pregunta, pero la pregunta es si se está dando ese subsidio para las personas, mujeres y personas diversas o trans, diría. Que tiene razón, viste que todavía no se homologó, esa es la palabra clave. No. Sí. Salió el programa, tuvimos reuniones explicativas, informativas en relación a cómo se iba a implementar el programa, pero para que ese programa se implemente tenés que tener bocas de recepción, ¿no, María? Iban a desarrollar convenios con los gobiernos locales para que reciban los reclamos directamente los gobiernos locales. Lo que está faltando terminar de concretar en ese programa son estos convenios con los gobiernos locales. Así que cuando estén estos convenios se va a indicar cómo se tramita este programa, que es la verdad un programa maravilloso, porque es un salario mínimo vital y móvil para la persona que sufre y padece esta situación de violencia durante 6 meses, que es una respuesta a esta situación que
que hace una diferencia importante, ¿no? Porque muchas veces la dependencia económica hace que las personas agredidas no puedan independizarse de sus agresores, ¿no? No solamente una mujer de su marido, sino también un joven o una joven trans de sus padres y sus madres, y su familia. Bueno, hay muchas situaciones. Y este salario mínimo vital y móvil, junto con otras ayudas que puede ver a nivel local o a nivel nacional, la verdad es que es un programa muy importante, muy interesante, y la primera vez que habría una respuesta tan contundente ante estas situaciones. Lo que sí está funcionando en relación a las personas trans es la línea del potenciar trabajo específicamente para personas trans. Sí está funcionando ya, y tiene a más de 3.000 personas trans ya incluidas en el programa. Sí, pero es un poco menos de ayuda. Claro. El acompañar es un salario mínimo vital y móvil, el potenciar trabajo es de 8.500 pesos. Cuando el de acompañar también está previsto, eso nos explicaban, que cuando termine de cobrar esos 6 meses, el acompañar, que son ese salario mínimo vital y móvil, puede seguir cobrando el potenciar trabajo. Entonces, no es que se queda sin nada los 6 meses, sino que se está pensando para trabajar de esa manera. Ojalá se firmen los convenios pronto porque todo el mundo está preguntando para empezar a tener esa ayuda. Sería, como dice María, es una respuesta súper importante del Estado a estas violencias. Sí, y esperemos que la ciudad salga pronto también, porque la verdad que hace años que venimos presentando desde la Defensoría y desde diversas organizaciones proyectos para que exista este salario para víctimas de violencia, porque claramente es uno de los factores más fuertes que hacen que muchas mujeres o personas trans no puedan ser autónomas, ¿no? Entonces, otra pregunta, ¿qué pasa con el cupo laboral trans, supongo, porque faltó ahí, en el ámbito privado? ¿Hay proyectos en ese sentido? Hay proyectos no de cupo en el ámbito privado, pero sí que incluyen incentivos impositivos para las empresas que tomen personas trans. Esto es, las empresas que toman personas trans tienen determinados descuentos en sus impuestos. El dictamen que se firmó en la Cámara de Diputados hace tan solo unos días, y que lo firmaron diputados de distintos sectores políticos y que está avanzando en el Congreso, además de incluir el cupo en la Administración Pública Nacional, que eso ya fue otorgado, reconocido en realidad por decreto del presidente Alberto Fernández, y de ambas cámaras en el Congreso, en el caso del Legislativo. También incluye este dictamen incentivos impositivos para las empresas que tomen personas trans en relación a que les eximen de pagar todo lo que tiene que ver con las cargas sociales. Esas las pondría el Estado en el caso de las personas, de las trabajadoras y los trabajadores trans. Así que bueno, sería un avance interesante para incentivar que las empresas tomen personas trans. Bien, acá piden si podrían explicar nuevamente la diferencia entre persona transexual y transgénero, que no quedó claro. Bueno, yo puedo explicar una diferencia teórica, pero en la realidad no existe esa diferencia. La diferencia teórica vendría a ser histórica, ¿no? Vendría a ser que las personas transexuales quieren en general modificar su cuerpo para que la lectura que hace la sociedad sobre ese cuerpo se ajuste a su propia identidad. Las personas transgénero, no. Ahora, la realidad es que muchas personas, por ejemplo, deciden modificar parte de su cuerpo, y no todo. Y algunas de estas personas se identifican como transexuales, otras se identifican como transgénero, y en la mayoría de los casos ya no se utiliza esta diferenciación, por lo menos, y sobre todo en Argentina, se utiliza más la palabra trans, o en algún sector de la militancia, muy reducido en realidad, porque la comunidad en general no lo utiliza ya tanto, pero sí un sector de la militancia utiliza la palabra travesti como forma de reivindicar políticamente aquella palabra que era utilizada como insulto. La mayoría se denomina ahora persona trans en general,
y algunas utilizan estas palabras transexual o transgénero, pero de manera bastante indistinta. O sea que no es una diferencia que exista en la realidad. Sí, conceptualmente se definía la persona transexual como la que quería modificar su cuerpo, la persona transgénero como la que no necesitaba modificar su cuerpo. En la realidad hay muchas tonalidades en el medio y la comunidad trans casi no las utiliza con esas definiciones, por lo menos. Ok. Y también piden si pueden, a ver... Hay con muchas, hay de todo en el chat. Si pueden explicar, a ver, me perdí con las preguntas que me copié acá. No la encuentro, pero creo que era si pueden explicar la gestación solidaria, si pueden explicar, profundizar un poco en eso. Sí. La gestación solidaria es cuando una persona decide gestar un bebé para otra persona u otra familia u otra pareja, que serían les requirentes en este caso, ¿no? Es el mal llamado alquiler de vientre, mal llamado decimos porque nosotros no consideramos que sea posible alquilar ni a una persona, ni mucho menos un vientre, sino que es una persona que se ofrece a veces solidariamente y a veces a cambio de una retribución económica a gestar un bebé para otra familia que no puede hacerlo, en algunos casos porque son dos varones y no hay quien pueda gestar, en otros casos porque la mujer de la pareja que podría gestar tiene alguna enfermedad que no se lo permite, algún cáncer o alguna otra enfermedad que no le permite gestar. Entonces, en esos casos, la gestación solidaria es una técnica de reproducción asistida, definida así por la OMS, que puede ser una respuesta para estas situaciones. Sabemos que hay mucha polémica respecto de esta técnica, que hay distintas opiniones. Lo que consideramos es que es una realidad en el país, se está haciendo, todas las clínicas hoy están haciendo gestación por sustitución o gestación solidaria. Era parte del proyecto de Código Civil que Cristina Fernández mandó al Congreso en su versión original. La Iglesia es uno de los sectores que se opone, también hay un sector del feminismo que se opone, no todo, yo soy feminista y estoy a favor, pero hay un sector del feminismo que no está de acuerdo, y entonces se terminó sacando el Código Civil este capítulo con la propuesta de hacer una ley especial. Más allá de la posición que tengamos, yo creo que es una realidad en Argentina, esta técnica se está desarrollando y sería mejor para todas las personas que intervienen, tanto las familias como las personas gestantes, regularla para proteger así a todas las partes, ¿no? Pero bueno, hay discusiones, por supuesto, en relación a esto. Alguien pregunta si es siempre sin dinero de por medio, entiendo que ya lo contestaste. No, en realidad nosotros le decimos solidaria, es un nombre que le pusimos con Flavia a esta técnica porque hemos litigado muchos casos de gestación solidaria en Argentina y realizada en el exterior también. Y lo que encontramos es que aun cuando hay intercambio de dinero, que nos parece además justo porque la persona que se embaraza muchas veces tiene que comprar ropa, tener una alimentación especial, tiene un lucro cesante. En todos los casos nos parece justo que haya una compensación por esos gastos y por ese dinero, pero aun cuando hay un intercambio de dinero, hay un alto, en todos los casos que nos tocó a nosotras por lo menos litigar con Flavia, tanto del exterior como en Argentina, siempre encontramos que en las personas gestantes, como en las familias que recurrían a esta técnica, había un alto grado de solidaridad en los motivos por los cuales se movilizaban, ¿no? Había un alto grado de solidaridad de la familia hacia la gestante y un alto grado de solidaridad para esa gestante que quería gestar ese niño o niña después para esa familia, ¿no? Entonces, se nos ocurrió que era un buen nombre, aun cuando hay intercambio de dinero. Así que a veces hay, a veces no, a veces la persona gestante es una familiar, una hermana, una prima,
una amiga que lo hace sin intercambio de dinero, sin pedir absolutamente nada a cambio, y a veces es una persona que se ofrece a hacerlo. En general, nosotros no conocimos y conocimos un montón de casos, montones de casos. Incluso somos parte de un grupo de WhatsApp donde hay 80 familias que lo hicieron o que lo están haciendo en la Argentina. Y nunca encontramos que haya una persona gestante que esté cubriendo sus necesidades básicas con esto, porque la verdad es que no es algo que cubra las necesidades básicas de una persona, es algo que en general se puede hacer muy pocas veces en la vida, y lo que buscan las personas que hacen esto, las personas gestantes que se ofrecen a hacerlo, es quizás algo que tiene que ver con cumplir algún sueño en particular, ¿no? Pero no encontramos situaciones en donde se cubran necesidades básicas con esta técnica, que es uno de los prejuicios que hay respecto de este tema. Así que a veces hay intercambio de dinero, a veces no hay intercambio de dinero. Hay de todo en los casos de gestación solidaria. De esto sí escribimos, hicimos una guía, Sonia, que te la voy a mandar también para... Dale, aquí la subimos en campus. Sí, hicimos una guía de preguntas frecuentes y de un lenguaje apropiado, porque también nos pasaba eso, que cuando los medios de comunicación querían informar, se escuchaba de todo. Entonces preparamos una guía de comunicación para la gestación solidaria. Así que te la voy a pasar, Sonia, también. Ok. Y acá, volviendo al principio, nuevamente con las definiciones, preguntan si pueden explicar el concepto de intersexualidad. La intersexualidad aparece cuando aparece un cuerpo que tiene características biológicas que la medicina considera ambiguas, ¿sí? Que considera que las características que se dan tanto corporales, como puede ser las hormonas, las cromosomas, lo que sea, consideran que es ambiguo, que no, entonces no pueden catalogar a ese cuerpo tan fácilmente dentro de las dos categorías que están establecidas, la de hombre o la de mujer. Entonces, cuando consideran que no está tan claro, la medicina lo que hace hoy en día, así hace muchos años, es tomar decisiones respecto de esos cuerpos, ¿no? Cuando nace un bebé y les resulta que el pene es muy cortito para ser un pene, porque no estoy exagerando, les aseguro que hay casos en los que incluso han sacado una regla para determinar, y hay protocolos que establecen, si tiene más de estos centímetros, bueno, será un pene un poquito corto. Si tiene menos de esos centímetros, entonces es mejor intervenir ese cuerpo, ¿no? Hay protocolos que establecen esto en muchos lugares del mundo. Entonces, bueno, hasta tantos centímetros es un pene aceptable y entonces podrá ser pequeño, pero es un pene. Si tiene menos de esos centímetros, entonces la medicina considera que es mejor intervenir ese cuerpo y convertirlo en un cuerpo de mujer. Entonces se intervienen esos cuerpos, se medicalizan esos cuerpos para convertir ese cuerpo que consideran que no llega a ser un cuerpo de varón, convertirlo en un cuerpo de una mujer, ¿no? Son tan fuertes las categorías de sexo que están establecidas en la sociedad y sobre todo con la herramienta de la medicina, que hasta se llega a la intervención física y la mutilación física para que esos cuerpos se adapten a estas categorías que hemos construido, lamentablemente, y que habrá que ir deconstruyendo. María, ¿esto sigue siendo tan así en la actualidad, la intervención? ¿Sí? Lamentable, mira, lo que hemos avanzado es que por lo menos ahora los médicos y las médicas lo hablan con la familia. Antes a veces intervenían directamente sin ni siquiera hablarlo con la familia. Ahora lo hablan con la familia. Lo que pasa es que esas familias tienen tanto miedo a la discriminación respecto a sus hijos, de que tengan esos cuerpos ambiguos, ¿no? Hay una película muy linda sobre esto que se llama XXI, en donde la familia incluso decide irse a vivir a un lugar apartado para que su hija no viva esta discriminación y esta violencia, pero a veces son las mismas familias las que piden estas intervenciones por miedo a la discriminación, ¿no? Por supuesto con el discurso médico de después lo van a discriminar, hay que
adaptar el cuerpo a una de estas dos categorías, pero incluso lugares muy progresistas, digamos, que han avanzado muchísimo con muchos temas, como el Garrahan, han avanzado en no intervenir de manera tan autoritaria, pero sí, cuando hablan con la familia, generan tanto temor respecto a lo que va a pasar con ese niño, con esa niña, que las familias a veces terminan autorizando las intervenciones para evitar esas situaciones, ¿no? Y a veces esos niños y niñas crecen y, bueno, no les gustó el sexo que eligieron y el género que eligieron para ellos, y terminan a veces otra vez con más intervenciones para poder tener el sexo-género elegido, cuando en realidad, nada, los cuerpos son diversos y podríamos no tener dos categorías y podría haber muchas más, ¿no? Pero bueno, tenemos que seguir trabajando en ese sentido.